Ya, voy a hacer una indicación ahora sobre los logaritmos, ¿no? Recordemos lo siguiente, que el logaritmo de A en la base B igual a C, esto, ¿no es cierto?, por definición está dado así. La base elevado a C es igual a A. La base elevado a C es igual a A. Recordemos, ¿cierto?, que el logaritmo de un número es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Voy a anotar algunas de las propiedades. A ver, propiedades. Primero, ¿cierto?, tenemos el logaritmo de la unidad en la base B, ¿cierto? Entonces, en el fondo pregunto, logaritmo de 1 en base B es igual a ¿qué número? O sea, podríamos decir, ¿no es cierto?, que B elevado a 0 es igual a 1 por la definición, ¿ve? Aquí tenemos, ¿cierto?, que el B elevado a 0 es igual a 1. Bueno, aquí estamos pensando, ¿cierto?, que el B es un número positivo, ¿ah?, distinto de 1, la base, ¿ya? Entonces aquí cuando se define lo que es esto, el logaritmo sería B mayor que 0 y distinto de 1. Por la segunda propiedad sería el logaritmo de la base. Logaritmo de la base se llama. Logaritmo de B en base B. Eso es igual a 1. Ahora, si lo queremos corroborar, ¿no es cierto?, decimos B elevado a 1 es igual a B. B elevado a 1 es igual a B. ¿Ve? Número 3, logaritmo de la potencia, x a la n de B. Entonces, tenemos acá que el exponente pasa a multiplicar el logaritmo de la base, ¿ya? Número 4, el logaritmo de un producto, logaritmo de x por y en la base B. Esto sería la suma de logaritmos. Sería logaritmo de x en la base B más logaritmo de y en la base B. Tenemos el logaritmo del cociente. Logaritmo del cociente de x partido por y, ¿cierto?, en la base B. Esto sería logaritmo de x en la base B menos logaritmo de y en la base B. Estamos claros, ¿cierto? Logaritmo de la división es una resta de logaritmo y conservamos su base. También podríamos indicar, ¿no es cierto?, la propiedad 6, que dice si el logaritmo de x igual al logaritmo de y, ¿no es cierto?, en la misma base. En el fondo digo, cuando los logaritmos son iguales, ¿qué espero de los argumentos? Que coincidan, ¿no?, que sean iguales. O también, ¿no es cierto?, si tengo una igualdad, le aplico el logaritmo y llego a eso. Por lo tanto, aquí es válido el sí solo sí. Son dos cosas equivalentes. Número 7, logaritmo del cambio base se llama este. Logaritmo de A en base B igual al logaritmo de A partido por logaritmo de B. Dejo una base común. Base 10, base cualquiera, base 2, base 3, una base cualquiera, una base C la vamos a poner. Ahora, ¿para qué el cambio base? ¿Cierto? Si miramos las calculadoras aparecen con logaritmos decimales, ¿cierto?, la base 10 o la base E, logaritmo natural. Pero hay otras bases que de repente necesitamos calcular o cambiar base y ahí usamos la propiedad. También podríamos indicar que A elevado al logaritmo de x en la base A, por ejemplo, eso es igual a x. Al igual, ¿no es cierto?, que el logaritmo natural, ¿no? Eso nos va a dar x. ¿Ah? Una propiedad. Y eso sería en relación a las propiedades. Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar, ¿no es cierto?, cada una de las propiedades. Coloquemos ejemplos. A ver. Para el ejercicio 1, yo tengo logaritmo de 1 en cualquier base. Base 4, base 10. Pongámoslo en base 10, por ejemplo. Sabemos que la base 10 no se escribe, ¿cierto? Esto va a ser igual a 0. Y la justificación es simple, ¿eh? Porque 10 elevado a 0 es igual a 1, ¿eh? Aquí lo vamos a justificar. 10 elevado a 0 es igual a 1. Y eso es cierto. O que si en cualquier otra base, ¿eh?, logaritmo de 1 en base 6 también vale 0. Y la razón es simple, ¿eh? Porque 6 elevado a 0 es igual a 1. Para toda base permitida. Si escribimos ahora el logaritmo de 4 en base 4,
¿Ah? Eso va a ser igual a 1, porque 4 elevado a 1 me da 4. ¿Ves? Ahí lo justificamos. 4 elevado a 1 es igual a 4. Pues se llama el logaritmo de la base. ¿Ya? Ya, número 3. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 2, ¿no es cierto? Claro, decimos aquí 2 elevado a qué número me da 8. Pensemos lo siguiente, hagamos un cambio de base primero. Como es base 2, dejémosle una base común. Puede ser en base 2 o también en base 10. Dejémoslo en base 10. Por ejemplo, tengo logaritmo de 8 en base 10, partimos del logaritmo de 2 en base 10. Pero el 8 lo podemos escribir, ¿no es cierto?, como 2 elevado a 3 partido por logaritmo de 2. Fíjense, sí que la base va a dar lo mismo. Y aquí aplico la propiedad del logaritmo de la potencia, ¿cierto?, que dice logaritmo de x a la n, que el exponente pasa a multiplicar el logaritmo, que sería 3 logaritmo de 2 en base 10 partido por logaritmo de 2. Y aquí, como hay una multiplicación, ¿cierto?, puedo simplificar los logaritmos y el resultado sería 3. Claramente entonces decimos 2 elevado a 3 es igual a 8, lo que es cierto, ¿no? Eso sería cambiando la base. Lo otro sería, ¿no es cierto?, escribiendo la definición del logaritmo, que dice, a ver, no la voy a borrar, la voy a dejar ahí. O bien, ¿no es cierto?, decimos así, logaritmo de 8 en la base 2, supongamos, ¿no es cierto?, que no sé. Le ponemos, ¿cierto?, una variable. Entonces esto, de acuerdo a la definición que tenemos, que 2 elevado a x es igual a 8. Entonces aquí quedamos en presencia de una ecuación exponencial que sería 2 elevado a x, y el 8 escribirlo como una potencia de 2, que sería 2 elevado a 3, y aquí, ¿no es cierto?, aplicamos que si las bases son iguales, entonces inmediatamente decimos que los exponentes coinciden. ¿Ves? X igual 3, la misma solución que teníamos al principio. ¿Ya? Otro ejemplo, número 4, logaritmo de 8 en base x igual a 2, por ejemplo. Entonces aquí podríamos hacer cambio de base, podríamos aplicar directamente la definición, que queda más simple, ¿no es cierto?, que sería x elevado a 2 es igual a 8. Como estoy buscando el valor de x, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer acá es traer la raíz y nos quedaría que el x vale más o menos raíz de 8. Pero como la base es positiva, nos vamos a quedar, ¿no es cierto?, con el x igual a raíz de 8. Y raíz de 8, ¿no es cierto?, que serían 2 raíz de 2. Ese sería el valor de x. Ahora, la incógnita, ¿no es cierto?, puede estar en cualquier parte. Por ejemplo, decimos logaritmo de qué número en base 2 o en base 8, por ejemplo, es igual a 2. Logaritmo de qué número en base 8 es igual a 2. Si no lo sabemos, aplicamos la definición. 8 elevado a 2 es igual a x, por lo tanto, rápidamente nosotros encontramos que el x vale el cuadrado de 8, que sería 64. Ahora, también, ¿no es cierto?, podríamos tener el logaritmo de x en base 2 igual a 8. La misma idea, ¿ves? El mismo ejemplo. 2 elevado a 8 es igual a x. Por lo tanto, el x vale la potencia del número, ¿no? Eso lo da la calculadora. Ya, eso sería en relación al uso de las propiedades.